31 de diciembre a la noche les prediqué sobre la celebración al Señor. A los que estuvieron aquí recordarán que cuando hablamos del júbilo y cuando adoramos al Señor, que es lo que Él espera, con gozo, con alegría, lo hacemos porque sabemos de dónde Él nos sacó y lo que Él ha hecho por nosotros. El que no tiene esa experiencia no puede alabar con júbilo y libertad al Señor. Solo aquel que sabe que si no hubiese sido por su gracia, no estaríamos en este lugar o rumbo al cielo, ¿verdad? La palabra miedo significa o tiene que ver con la idea de que algo malo me puede suceder a mí o a mis seres queridos o a mis amigos. Por ejemplo, tengo miedo que mis hijos tengan un accidente. Tengo miedo de quedarme sola y que algo malo me suceda. Tengo miedo de salir de casa porque siempre creo que me van a chocar o asaltar o algo me va a suceder. Tengo miedo de envejecer y de quedarme solo. Tengo miedo de perder mi empleo. Todos podemos tener estos tipos de miedos. Los niños tienen sus miedos también. Miedo a tal maestra. Esperemos que no. Miedo a que me apaguen la luz de noche y venga un fantasma o algo suceda. ¿A qué le tiene miedo a usted? Pregúntese en esta hora. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué miedo le permite que controle su vida? ¿A qué miedo le permite que le robe su paz? ¿A qué miedo le permite que le robe la esperanza para el futuro? ¿A qué miedo le permite usted que destruya y rompa la esperanza que Dios tiene para su vida y los suyos? ¿A qué miedo le permite que le robe el potencial de su negocio? No se deje dominar por el miedo. Cuando el miedo con sus garras lo intenta atrapar, recuerde lo que dice Pablo en Timoteo. El Señor no nos dio un espíritu de temor o de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy quiero hablarles de este tema. Si tienes miedo, te detienes. Y esto es un principio, y lo vamos a ver con la Biblia. Si tienes miedo, te detienes. Y es una verdad. Y si algo tiene que quedarle a usted en este sermón es esta frase. Si tienes miedo, te detienes. Así que la repetición es clave para entender o aprender algo. Así que dígale al que está al lado suyo, aunque sea un desconocido, oiga, si usted tiene miedo se va a detener. Si tienes miedo, te detienes. No tenga miedo de decírselo. Dígale, si tienes miedo, te detienes. Porque hay que hablar de este tema, que es el miedo y cómo vencerlo. Brevemente queremos tocar este tema. Y para esto quiero llevarlos a una historia que muchos de ustedes ya conocen, en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Búsquela. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Con este clima muchos andamos con problemas de la garganta, ¿no? Hay que andar tomando té y agua. Mateo 8, 23. Muchos conocen esta historia. Hay algo interesante. Mateo 8, 23. Luego subió a la barca Jesús y sus discípulos lo siguieron. Mateo 8, 24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Qué miedo que tenía, ¿no? Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y quiero que pensemos en esa frase del versículo 26 que Jesús los increpa a los discípulos y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y a algunos de ustedes y muchos de los que nos están viendo o escuchando, el Señor les hace la misma pregunta ahora. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué debemos hablar de este tema? Sencillamente porque el miedo nos paraliza. No permite hacer lo que Dios quiere que hagamos. En la Biblia hay muchísimos ejemplos. Solo quiero mencionarle algunos. Uno mencionó a nuestro hermano Eddie al inicio de este servicio que les leyó una historia del Antiguo Testamento. Los miedos paralizan.
Póngase a pensar, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, la historia que está allí en el Pentateuco, pasó más de un mes y ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Mandaron espías a reconocer la tierra porque no creyeron que Dios dijo, entren. Pero si Dios mandó las plagas y les abrió el mar y los sacó de la esclavitud, es porque Él quería que entraran, pero no creyeron. Y 10 de los 12 espías vinieron con un reporte negativo y dijeron, no podemos, tenemos miedo, porque hay ejércitos que hay que vencer para vivir en esa tierra. Y toda la nación fue contagiada, unos 2 millones de personas. Y Dios les dijo, castigándolos, por cada día que los espías estuvieron reconociendo la tierra, que en total fueron 40 días, les voy a añadir un año de castigo. Y van a andar 40 años en el desierto dando vuelta como una espiral y no van a avanzar hasta que se mueran. Y la nueva generación que nazca en el desierto, a ellos los introduciré. Noten cómo el miedo paralizó a una nación. Tenemos un ejemplo también en la parábola de los talentos o de las monedas de oro encontradas en Mateo capítulo 25. Cuando un señor con mucho dinero le dio oro, talentos a sus siervos y uno no hizo nada con eso. Y el Señor lo reprendió y le dijo, ¿por qué no hiciste algo? Y esta persona dijo, porque tuve miedo. Miren cómo el miedo paralizó a esta persona de invertir o de hacer algo con lo que Dios le dio. Tenemos el ejemplo de David y Goliat. Todo un ejército frente al gigante tuvo miedo, pero viene David y venció al gigante. Tenemos en el Nuevo Testamento que al iniciar el Evangelio, el ángel se le acerca a una jovencita y le dice, no temas, porque quedarás embarazada del Espíritu Santo. María tenía razones suficientes para tener miedo, porque el Pentateuco dice que si una jovencita soltera quedaba embarazada tenía que morir apedreadas. Ella tenía razones para tener miedo, pero no tuvo miedo. Por eso pudo cumplir el propósito que Dios tuvo para su vida y nació el Salvador. Jairo, pidiendo al Señor que le sane a su hija, el Señor le dijo, no tengas miedo, tu hija sanará. Si Jairo hubiese sido sorprendido y dominado por el miedo, su hija no hubiese sanado. Y así podríamos seguir hablando un montón de ejemplos. Cuando Juan, por ejemplo, abre el Apocalipsis o empieza a escribir el Apocalipsis en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando el Señor se le acerca con la revelación de los últimos tiempos, le dice el Señor, te voy ahora a decir cómo viene el mundo. No tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que controla todo, el soberano de los tiempos, escribe, esto viene. Si él hubiese sido una persona dominada por el miedo, no hubiese escrito lo que el Espíritu le hubiese revelado. ¿Se da cuenta? El miedo paraliza a la gente. Y es interesante que un ejemplo de miedo es el miedo a la gente. Es uno de los temores más grandes que el ser humano tiene. Miedo a la gente. Eso paraliza a muchos. Tienen miedo de decir que son cristianos donde estudian o trabajan porque tienen miedo a lo que le van a decir. Tienen miedo a las críticas. Muchos no dicen lo que hay que decir o hacer lo que hay que hacer porque tienen miedo que escriban cosas negativas de ellos en las redes sociales. La gente le tiene miedo a la gente. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 29, verso 25, temer al ser humano es una trampa. Temer al ser humano es una trampa. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. Quizás alguno de ustedes tiene una hermosa voz y sabe cantar, pero no quiere integrar el grupo de alabanza. ¿Por qué? Por miedo. Quizás alguno de ustedes tiene dones espirituales y talentos y no los utiliza. ¿Por qué? Por miedo. Quizás alguno de ustedes tiene la oportunidad de tomar una decisión que puede cambiar su vida para bien y no la toma. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. A muchos de ustedes Dios les dio una visión o les ha dado un sueño y no lo llevan a cabo. ¿Por qué? Porque están paralizados por los miedos.
Los fríos dedos del temor lo han agarrado del cuello y lo dejan estático. Y no pueden hacer lo que Dios les dijo que hagan. Muchas personas entonces les tienen miedo a la gente porque no confían en Dios. Sencillamente es por eso. Y viven esclavizados por el poder de los seres humanos y viven en el polvo, como dice la Biblia. El miedo es una fuerza que atrapa, que paraliza a la gente, que nosotros muchas veces usamos una frase que es un pecado. Me da pena. Me da pena de hablar con fulano lo que hay que hablar. Me da pena de hacer lo que hay que hacer. Y entonces tienen miedo y usan esa excusa. Me da pena. Pero usted y yo si somos hijos de Dios, no vivamos nunca por las opiniones de la gente. Vivamos por lo que Dios dice y los sueños que Él pone en nuestra mente. Amén. Ahora, ¿qué es el miedo? Hay dos clases de miedo y es importante que entendamos la diferencia para aprovechar esto y vivir como Dios quiere que vivamos. Existe la emoción del miedo en primer lugar. La emoción del miedo es algo que Dios nos dio a todos para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos, para tomar buenas decisiones. Es un favor de Dios que actúa para nuestro bien. Es un regalo de Dios. Por ejemplo, mi vecino tiene un perro bravísimo. Le tengo miedo. Mejor no paso cerca. A muchos les pasa eso quizás. Eso es un miedo correcto y bueno a nuestro favor. En mi barrio donde vivo hay una mara o una pandilla. Trato de evitar esa gente. Eso es un miedo correcto. Es un miedo a nuestro favor. Yo le tengo miedo a las víboras o a cualquier reptil que se parezca a una víbora. Por una experiencia que tuve. Y les tengo mucho miedo, ¿sabe a qué? A los guajolotes. Así se llaman, guajolotes. ¿Cómo le dicen? Chompipe, perdón. No me acuerdo la edad, no sé si tenía 4 años o 5, pero me acuerdo el evento. Mi papá tenía un pavo y el pavo en el patio de mi casa, que era un patio muy grande, el pavo se salió de donde estaba y me corrió y me acuerdo como si fuera ayer. Lo siento dentro de mí. El pavo me alcanzó y casi me mató, me tiró al suelo. Tengo el pavo aquí arriba. Y él con sus picos me metió en la oreja. Por eso yo no oigo cuando la gente me habla, porque me dañó. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Cuando mi mamá vino el año pasado nos acordábamos de esa historia. Y me contó algo que yo no sabía, no me acordaba. Que mi papá el día siguiente mató el pavo. Gracias a Dios. Los miedos nos pueden ayudar para bien. Es una emoción que nos ayuda a mantenernos vivos y a ser precavidos en la vida. Usted está por hacer un negocio y primero tiene cierto temor y quizás Dios le pone ciertos miedos porque algo no va a salir bien. Mejor no hace ese negocio, hace otro negocio. Es un miedo correcto. No hay problema con ese miedo. Hay que usarlo para bien. El otro miedo sí es el problema y es por el cual estamos hablando hoy de este tema. Es el espíritu de miedo. El espíritu de miedo que paraliza, que muchos psicólogos modernos le llaman fobias. El espíritu de miedo, que existen desde la A hasta la Z. Miedo a la gente, miedo a estar en lugares públicos, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a volar. Quizás a usted le han invitado y le pagan el pasaje para visitar a un familiar en Estados Unidos, pero usted tiene miedo que se va a caer el avión y no va. Mire cómo el miedo lo paraliza para su bendición. Miedos, el espíritu de miedo. Pablo dice en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos dio un espíritu de miedo. Y si Dios no nos dio un espíritu de miedo, ¿quién lo dio? Satanás. No es la emoción del miedo el problema es el espíritu de miedo. La Biblia dice espíritu de miedo o espíritu de temor, que habla de que es una esclavitud que el ser humano tiene. Por eso Pablo allí habla, y no quiero hablar de esto, le dice a Timoteo, cuidado Timoteo, tú eres tímido, pero cuidado que hay cosas que no estás haciendo por el espíritu de miedo. El espíritu de miedo no nos permite disfrutar la vida que Dios nos da. El espíritu de miedo no nos permite disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el futuro.
El espíritu de miedo nos paraliza de lograr lo que Dios tiene para nosotros. El espíritu de miedo hace que no podamos tener ciertos éxitos en la vida. De esto estamos hablando hoy, del espíritu de miedo, que no nos permiten tomar acciones y actuar en fe y obediencia a Dios porque tengo miedo. Es esa expectativa de que sí, algo malo va a suceder. El espíritu de miedo. Si le damos permiso a ese espíritu que nos controle, entonces nosotros no podremos ver cumplidos muchos sueños, porque ese espíritu destruye los sueños que Dios le da a la persona. En el año 97, cuando estuve en el Distrito Federal, en México, un hermano de la iglesia me llevó al edificio más alto que existía en esa época en el Distrito Federal de México, la Torre Latinoamericana. Cuando subimos allá arriba, por más seguro que estuviera, yo tenía un miedo que temblaba todo, porque para mí el edificio estaba temblando. Y cuando él me dice, vamos a quedarnos un rato a disfrutar, ¿no? Ahí uno podía tomar un café y ver unas tremendas vistas de la ciudad. Yo dije, no, urgente, tomemos el ascensor y bajemos. ¿Cómo el espíritu de miedo hace que uno no disfrute de las cosas? Una mujer fue maltratada por su esposo por 10 años. Era joven, el esposo era borracho, aparte ebrio y más borracho. Y la trataba muy mal. De pronto el esposo, para la gloria de Dios, se murió y ella quedó viuda. Ella tenía unos 30 años, comenzó a ir a la iglesia, conoció a un joven de 30 años soltero. El joven amaba a esta chica, que era viuda, y le dijo si ella quería ser su novia y casarse con él. Era un hombre bueno, así como los que hay aquí en la iglesia, bueno, trabajador, guapo, fortachón, millonario, sin vicios, todas las buenas. La mujer dice, no acepto, tengo miedo que me hagan lo mismo que me hicieron antes. Y vivió toda su vida sin casarse, privándose de las bendiciones que Dios tenía para esta mujer. ¿Se da cuenta? El espíritu de miedo. Sus mayores crisis en la vida vendrán por el miedo a los problemas, no por la presencia de los problemas. Recuérdeselo. Sus mayores crisis vendrán por miedo a los problemas, no por la presencia de los problemas. El espíritu de miedo quebrará su espíritu de defensa. Desarmará su vida para la batalla como al ejército de Israel ante el gigante Goliat. El espíritu de miedo traerá terror a su vida. Y si usted permite que eso suceda, vivirá en el polvo como Satanás quiere que viva, como un miserable. Eso significa que usted no cree en Dios y en sus promesas porque no cree lo que Dios dijo. Significa que es un ateo, aunque vaya a la iglesia y tenga una Biblia bajo el brazo. Porque cuando llegan las tormentas, usted no va a creer lo que Dios dice, le va a hacer caso al espíritu de miedo. ¿A cuántos de los que estamos aquí o quizás nos están viendo, escuchando, nuestros padres nos han dicho, tú no lograrás tal cosa en la vida? ¿A cuántos de los que están aquí le han dicho sus amigos, tú no puedes alcanzar algo en la vida? Porque esa es una carrera muy ambiciosa, porque es un proyecto que no va a funcionar, porque no vas a lograr tener tal trabajo. Pastor, el edificio enfrente nunca lo van a conseguir construir, tú no podrás estudiar en la universidad. Quizás todos tenemos de estos ejemplos en nosotros. ¿Quién dijo que usted no puede lograr algo? ¿Quién dijo que no se puede? La gente lo dice. Dios no lo dice. Por lo tanto, tenemos que hacerle frente al espíritu de miedo y rechazarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para el que cree no hay nada imposible. Eres más que vencedor en Cristo. Nada imposible para un hijo de Dios. ¡Fuera el miedo! ¡Fuera el miedo! En el nombre de Jesús el miedo cae. En el nombre de Jesús el miedo huye. En el nombre de Jesús los demonios tiemblan. En el nombre de Jesús hasta los dinteles del infierno tiemblan. Huye el miedo ante el nombre del Señor, quien dijo que no hay nada imposible para el que cree. ¿Por qué no? Cuando el miedo quiere paralizarnos, tengamos fe. Quitemos las excusas.
quitemos las inseguridades, quitemos la falta de confianza, apártese de los amigos negativos, apártese de los amigos fracasados, apártese de los amigos asustados. Si Dios está con uno, ¿quién puede estar en contra de uno? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dígale de una vez, adiós, miedo, y viva de acuerdo a los sueños que Dios pone en su vida. Aleluya a nuestro Señor. Hay una historia interesante que recordarán en el libro de Josué, después que el pueblo al final entró a la tierra prometida. Moisés muere en el monte o en la montaña Nebo al entrar casi a la tierra prometida. Y está su historia de la muerte, lo último de Deuteronomio. Y Dios tiene que levantar un nuevo líder y lo levanta Josué, a un joven. Y es interesante, bueno, no era tan joven, pero es interesante que lo primero que Dios le dice a Josué, en Josué 1:9, es lo siguiente: yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo. ¿Por qué Dios se lo dijo? Porque Josué tenía razones suficientes para tener miedo. Y Dios le dice, para ayudarlo, no tengas miedo, Dios te acompañará siempre. Josué tenía un gran desafío enfrente. ¿Qué hubiese sucedido si él se hubiese dejado dominar por el miedo? No hubiese avanzado, no hubiesen pasado el río Jordán, no hubiesen destruido Jericó, no hubiesen derrotado todos los enemigos paganos del pueblo de Dios, no hubiesen conquistado y disfrutado de la tierra de leche y miel que Dios tenía para ellos. Si el miedo le hubiese gobernado a Josué, allí se hubiese quedado. ¿A cuántos cristianos el espíritu de miedo los paraliza? Y no hacen lo que Dios les pide. El espíritu de miedo, que lo vemos continuamente en la Biblia. Por eso encontramos cientos de veces en la Biblia la misma orden: no tengan miedo. Porque el diablo sabe que si puede poner el espíritu de miedo que nos controle, nos arruina la vida. Por lo tanto, se va a cumplir lo que dice Proverbios 10:24. Lo que el malvado teme, le sucede. Proverbios 10:24. Lo que el malvado teme, le sucede. ¿Usted cree que no podrá? No podrá. ¿Usted cree que será derrotado? Será derrotado. ¿Usted cree que va a ser vencido? Será vencido. ¿Usted cree que le van a robar? Le van a robar. Aunque aquí, si no lo creemos, también va a suceder. Lo que el malvado teme, eso le sucede. Qué tremendo poder que tiene nuestra mente. Lo que el malvado teme, le sucede. Por lo tanto, llene su mente, no con los pensamientos del miedo. Llene su mente con el Señor, con la palabra del Señor. Someta su mente al escrutinio de Dios. Que Dios llene su mente y su vida. Cuanta más amistad usted tenga con Dios, más confianza tendrá, más seguridad va a tener, más valor va a tener y menos miedo va a tener. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Busqué al Señor y me respondió y me libró de todos. ¿De cuántos? Todos mis temores. Salmo 34:4. ¿Vio que se sabe el versículo? Úselo cuando venga la tormenta inesperada. Los discípulos conocieron al Señor. Los discípulos vieron milagros. Los discípulos vieron que Jesús sanaba. ¿Por qué tuvieron miedo en la tormenta? Porque no aplicaban la palabra del Señor. Use la palabra cuando llegan las tormentas, que siempre son inesperadas, ¿se dio cuenta? Hoy no sale en la prensa un título: mañana te va a suceder algo para que te prepares. No, mañana llega. Dice Isaías 12:2, Dios de mi salvación, confiaré en ti y no temeré. Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. El miedo desaparece en el nombre del Señor. El miedo desaparece cuando buscas al Señor. El miedo desaparece cuando aumentas tu fe. Algunos creen que si nosotros creemos los versículos o las promesas que hay en la Biblia, que hay unas 3000, creen que si las creemos,
o las decimos que son nuestras, entonces somos orgullosos. No, más orgulloso es el que no cree. El que duda es más orgulloso que el que cree. Le voy a dar un ejemplo. Si usted es un papá y le promete o mamá le promete a un hijo que le va a comprar dulces esta tarde, si el hijo cree que así va a ser y espera los dulces, ¿significa que el hijo es orgulloso? No. Significa que tiene plena confianza en su papá o en su mamá. Trasladando esto al plano espiritual, Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él nos dio promesas en su palabra para que las creamos y vivamos de acuerdo a lo que allí dice. Eso significa total dependencia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la fe no es creer que Dios puede hacer algo. La fe es creer que Dios lo va a hacer. Note la diferencia. La fe no es creer que Dios puede hacerlo. La fe es creer que Dios va a hacerlo. La fe no es creer que Dios puede hacer un edificio como estamos organizando o planeando aquí enfrente. La fe es creer que Dios lo va a hacer y ya lo estamos viendo. ¿Ve cómo cambia la perspectiva de la vida? Y así es para usted, aleluya. La Biblia tiene cientos de promesas para sus hijos. Léalas. Usted puede llegar a ser lo que la Biblia dice que puede llegar a ser. Usted puede hablar lo que la Biblia dice que puede hablar. Usted puede ir donde la Biblia dice que puede ir. No hay límites para nuestro Señor. Nosotros con nuestros miedos se los ponemos. Dios no los tiene. No los tiene. No hay nada imposible para el que cree, dice la Biblia. La Biblia dice claramente que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Créalo. Dios está con usted hoy en la furiosa tormenta que usted está atravesando hoy. Allí está el Señor. Sea valiente. No tenga miedo. La Biblia tiene 3,000 promesas más o menos para cada uno de nosotros. Escritas por el Espíritu Santo. Son los cheques en blanco del Señor para sus hijos. La Biblia allí nos trae luz, nos trae consuelo, nos trae confianza, nos trae paz, nos trae esperanza, nos trae gozo. Créala, porque es la palabra de Dios que no puede mentir. Créala. Fuera con los miedos. Es interesante lo que dice Jesucristo en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor. El perfecto amor que es Jesús echa fuera el temor. Miren qué interesante. En Jesús no hay temor. Porque cuando nosotros tenemos acceso y que lo tenemos a la presencia de Dios y caminamos buscando al Señor, encontramos que más le conocemos, menos miedo. Porque más confiamos en Él, más le creemos a Él. Nosotros somos hijos de León, de la tribu de Judá. Tenemos autoridad en el nombre del Señor para hacer temblar al infierno. Dice en el libro de la Biblia en Proverbios 28:1, el malvado huye aunque nadie le persiga por miedo. Pero el justo vive confiado como un león. Viva como un león, muévase, deje los miedos. Usted es más que vencedor en el Señor Jesucristo. Viva de esa manera. Amén. Aleluya. O vivimos por miedo o vivimos por fe. Escuche bien. O vivimos por el miedo o vivimos por la fe. Escoja, porque cada uno decide cómo vivir la vida. Lindo sería si pudiéramos hacer que otros vivan como uno quiere, ¿no? No se puede. Pero cada uno decidimos, o vivimos por el miedo o vivimos por la fe. Si tiene miedo, significa que no cree algo de Dios. La Biblia dice en Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo. No temas, no tenga miedo. Los discípulos tuvieron miedo. Ellos vieron a Jesús predicando, enseñando, sanando, quitando demonios, haciendo milagros. Vieron el poder de Jesús, pero estaban en la barca con miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejaron de creer en quién era. No tenga miedo, Dios está con usted.
hoy, mañana, cuando la tormenta furiosa recie, ahí estará el Señor. Y a veces es Él quien envía la tormenta para confiar más en Él, como aquí con los discípulos. Dios envió la tormenta, Jesús le dijo a los discípulos, muchachos, métanse al bote. Él sabía todo. Y les da un regaño y una lección para aprender a vivir por fe y no por miedos. Vivamos de esa manera. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Aleluya. Y no tenga miedo. Repita conmigo lo siguiente. Piense en sus miedos y oremos. Padre, en el nombre de Cristo, entrego mis miedos a ti. Entrego las cosas que me atormentan a ti. Ayúdame a no pensar con miedo. Ayúdame a no hablar con miedo. Ayúdame a actuar en dependencia tuya como hijo tuyo. No quiero ser un ateo en la vida práctica. Quiero creer en ti. Tú estás conmigo y nadie se puede poner en contra. Te pido la victoria en el nombre de Jesús sobre mis temores, sobre mis miedos, sobre lo que me paraliza para hacer cosas, para obedecerte, para lograr vivir con los sueños que tú has puesto en mi mente. Señor, ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.